obviamente la indemnidad, porque ¿cómo es posible que se apliquen los derechos civiles, los principios de derecho civil para un trabajador que está protegido constitucionalmente por la cláusula del 14 bis y que no está, y que sus derechos son por definición irrenunciables? Esta irrenunciabilidad está en el artículo 14 bis, esta irrenunciabilidad está en la ley y además es la propia de todos los derechos laborales. Esto implica condenar a la indemnización que se pueda reclamar a una posibilidad de renuncia, lo cual está absolutamente prohibido. Bueno, quedo a disposición de los presentes y de los instantes para cualquier pregunta. Vamos pensando, yo voy a aprovechar la compañía para plantearle quizás una prolongación de su exposición. Usted comenzó planteando algo que es difícil de entender cuando no se profundiza, pero muy rico y sugerente. Que el deber de indemnidad correspondía a una garantía. Eso me hace recordar que Peretti Griva hace mucho tiempo, cuando hablaba del deber de seguridad en los contratos, hablaba de la garantía de impunidad. Esto naturalmente conduce a la problemática de que la obligación es una obligación de resultado, responde a la temática de la responsabilidad definitiva y la circunscribió fundamentalmente a la interpretación del artículo 62. ¿Encuentra alguna otra fundamentación dentro de la ley de contratos de trabajo en el aspecto normativo para esa línea? Bueno, yo creo que hay que engarzar las normas legales con las normas constitucionales, que el contrato, el 62, que establece las cláusulas implícitas, pero también engarzando las cláusulas legales que están referidas a la dignidad del trabajo con la cláusula constitucional y con la interpretación que hace la Corte de que la dignidad significa que el trato sea justo y en el caso justicia es reconocimiento de la indemnidad del trabajador, creo que se puede llegar a una elaboración perfectamente aceptable dentro del ámbito. ¿Hay preguntas de los colegios? No hay preguntas en este momento. El doctor May pide intervención. También miembro de la sección de Derecho del Trabajo, conocido como abogado laboralista, ex juez de trabajo y docente universitario. Tanto el doctor Fernández Madrid como Cornaglia han trabajado desde mucho tiempo atrás, originalmente el problema del principio de indemnidad. Y lo interesante es el aporte posterior de Cornaglia vinculando o enlazando la indemnidad a la progresividad, al principio de progresividad. Digo esto porque habría que plantearse como interrogante si la opción con renuncia, si el descalabro de la laboralización del enfoque jurídico para la reparación del daño y la de laboralización procesal, que significa sacarlo después natural a un conflicto que es estrictamente ontológicamente laboral, no afecta, además del principio de indemnidad, el principio de progresividad, para plantear la inconstitucionalidad de esta reforma. Y quiero agregar simplemente
que hay una visión interesante sobre el sentido que tiene la progresividad desde una perspectiva de la repolitización de la problemática del derecho del trabajo. Repolitización en el sentido de política social. Sartre sostiene que la progresividad y su piso mínimo, la irregresividad, es inmanente a la historia y a la razón de ser del derecho del trabajo. En tanto significa que, más allá de su característica transaccional que pueda tener en cada coyuntura, en tanto que los trabajadores han reconocido finalmente y en función histórica al Estado como un órgano de equilibrio, el Estado se ha comprometido en esa mesa de la historia, dice Sartre, a señalar un claro lineamiento de avance que tienda fundamentalmente a disminuir la brecha de la desigualdad con todo. Y esta es la explicación filosófica e histórica del principio de progresividad. Frente a eso yo hago la pregunta concreta, si además no puede plantearse la violación de este principio de progresividad, y si este principio de progresividad que surge de normas internacionales, que está en el artículo 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que está en el orden internacional en la Constitución venezolana, no significa una valla a esta reformulación tan grave. Yo quiero, en primer lugar, señalar que el principio de progresividad es aplicado usualmente en el Tribunal Quintero, que la Corte lo ha recogido y lo ha expresado. No sé si en concreto bastaría como solo fundamento para justificar una inconstitucionalidad. Yo lo plantearía distinto, es decir, la progresividad significa no regresividad, por lo menos. Es decir, no puede originar una acción, pero sí es un detente. Detente a las normas prohibitivas, y en ese sentido creo que los jueces tenemos la facultad de actuar aún de oficio para impedir que una norma regresiva tenga andamiento. De acuerdo al derecho internacional, de acuerdo a los pactos y a la aplicación que de ellos hace la Corte Suprema, el principio es invocable, y obviamente una norma como el artículo 4 de la ley nueva, o vieja nueva, no sería aceptable. Esa valla tendría que caer. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Formaro. Yo quería, previamente mencionar que me parece muy importante y trascendental esta reunión del día de la fecha. Seguramente el doctor Cornaglia va a coincidir conmigo, porque estas expresiones del doctor Fernández Madrid, el sinónimo del derecho del trabajo en la Argentina, explayándose sobre el principio de indemnidad y afirmando claramente que esto implica ausencia total de daño para el trabajador que sufre el infortunio, me parece que es central. Y quería hacer una pregunta al doctor Fernández Madrid. Él mencionó al principio de iura non incuria, y yo quería preguntarle al doctor Fernández Madrid cómo opera este principio, y si en función del principio de iura non incuria que manda a los jueces aplicar el derecho correcto, se podría, frente a una acción que procura la reparación plena, es decir, una demanda donde el actor está peticionando la reparación plena, sí cabría que el tribunal
otorgue esta reparación plena en función de la declaración de inconstitucionalidad de la tarifa. No sé si es clara la pregunta. A mí me parece que es posible. El tribunal tiene que por partes. En el juicio se tiene que probar cuál es la medida del daño. Si se prueba que el daño es mayor que la tarifa, creo que hay que hacer lugar a lo que se reclama dentro del sistema. Si esto es sistémico, no está impedido por la disposición del artículo 4 de la ley. Luca Dios ha tratado el tema, y en Luca Dios se establece una indemnización dentro del sistema, dejando de lado la tarifa. Esto quiere decir que la Corte ya lo ha puesto en práctica y que es conveniente afirmarlo con relación directa a la proyección que tiene la ley y la posibilidad de aplicarlo, porque de alguna manera Luca Dios ha quedado escondido, no aparece como visible. Sin embargo, yo creo que los razonamientos de Luca Dios y los de Ascua, que tienen la misma importancia, uno se refiere al sistema de la 1988 y el otro al sistema de la ley de riesgo de trabajo, pero los argumentos que se dan en uno y otro caso llevan a decir que la indemnización que debe darse es la indemnización plena, total. Y en realidad todo esto se afirma por la Corte en el caso Aroste. Cuando se habla de una indemnización justa, indemnización justa es indemnización plena. Cuando se habla de una indemnización justa, lo que se está diciendo es que hay que cubrir todos y cada uno de los ítems del cual el trabajador ha sido privado. Un daño físico, un daño moral, un daño social. Son las tres aspectos del daño que naturalmente una tarifa no lo cubre. Una tarifa es uniforme y que saliendo de esa uniformidad hay que probar, y esto no está dentro. Esto significa que la tarifa en Ascua quedó apartada, y que en Luca Dios también quedó apartada, y que de ahí que la Corte en realidad ya ha fallado esto. No sé si lo ha fallado con la clara noción de lo que había decidido, porque en la trascendencia de estos dos casos es importante, yo diría que enorme, mayúscula, para emplear una palabra de la Corte. ¿Otro? Chávez. Sí, quería preguntar si el principio de indemnidad es compatible con los daños punitivos. ¿Por qué pregunto esto? Los abogados que diariamente litigamos y vemos los dislates que se cometen en las comisiones médicas, mutilando a los trabajadores muchas veces, otras veces por ausencias o prolongaciones de los trámites administrativos, llegan a perder órganos vitales por el tiempo transcurrido. Hemos tenido nosotros sentencias por esto. Vemos que estas inconductas de las prestadoras de las ART son frecuentes. Ahora bien, se sancionó la ley de defensa del consumidor y establece los daños punitivos, y esta sería una relación de consumo. Mi pregunta concreta: ¿es compatible los daños punitivos en favor del trabajador con el principio de indemnidad? Bueno, el principio de indemnidad es abarcativo.
En principio, yo le diría que cuando dije todos los años, digo todos los años. Lo que usted pregunta es sugerente, pero yo creo que no cabe una respuesta concreta dentro de la temática que nosotros estamos tratando. Es decir, ¿cómo lo plantearía usted? Nosotros en la demanda, concretamente, tenemos casos concretos. Sí, sí. Por ejemplo, los meniscos, una operación de meniscos, las ART mutilan a los trabajadores. ¿Por qué? ¿Las ART mutilan a los trabajadores? Sí. ¿Por qué los mutilan? Tenemos que los meniscos pueden ser supurados mediante el implante de arpones. Nosotros cuando planteamos nuestra demanda, lo primero que hacemos es plantear que se debe dar el consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? Las alternativas que la ciencia médica propone para la enfermedad. O sea, que el trabajador es el único dueño de su cuerpo y el único que tiene que decidir cuál es la técnica aplicable. Ahora bien, la ART siempre extirpa los meniscos. ¿Por qué? Porque los arpones en el mercado cuestan 4.500 pesos. Y esta es una conducta recurrente de la ART. Entonces nosotros, cuando hacemos la demanda, planteamos consentimiento informado que le deben dar, el trabajador debe optar, y no opta el trabajador. El que opta o lo que prima es el principio economicista de la ART. Entonces nosotros planteamos en la demanda daños punitivos. ¿Para qué? Para que esta inconducta de la ART le apliquen una soberana multa para que de una vez por todas dejen de incurrir en estas actitudes. Yo creo que esto merece alguna reflexión, en el sentido de que la indemnidad, que es también obtener la rehabilitación plena, no hablamos ya de una indemnización, estamos hablando de qué tiene que hacer el trabajador para recuperarse de la mejor manera posible. Esta recuperación tiene que realizarse con las técnicas, con los medios más adecuados. Usted está hablando de un tratamiento inadecuado. Bueno, el tratamiento inadecuado tendría que motivar una sanción, pero el tema es si esto se puede laboralizar o no. Yo creo que hay acción, hay derecho, y que sería difícil encauzarlo dentro del tratamiento que le da la ley. Pero por fuera del sistema, porque la demanda... Por fuera del sistema no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Serían totalmente compatibles los daños punitivos sí. a favor del trabajador con el principio de Yo creo que sí. Perfecto, muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta al doctor Cornaglia y al doctor Fernández Madrid. Me gustaría que hicieran una reflexión, primero, bueno, cualquiera de los dos, acerca de si es compatible que las operadoras del resarcimiento y de la recuperación de la salud y de la integridad psicofísica de los trabajadores sean empresas con fines de lucro. Bueno, y bueno, es la pregunta. Yo siempre, perdón, yo les quiero contar algo de ustedes saben que yo soy la esposa de Fernández Madrid, y yo siempre le decía, nosotros teníamos acá con México y con el doctor Cornaglia el recuerdo de congresos que hicimos desde la Fundación Altos Estudios Sociales en la época en que se estaba por cambiar todo el sistema previsional y el sistema de la indemnización de los riesgos de trabajo. Y yo después de tanta lucha, tanta conferencia de gente ilustre, igual el gobierno de esa época consiguió las
sanción de las leyes. Y yo siempre le decía, mira, querido, yo te digo que de un día para el otro, yo a las AFJP las elimino. Y efectivamente así sucedió, porque no había nada desde el punto de vista jurídico y de la responsabilidad que lo impidiera. Ahora, ¿qué pasa con las ART? Bueno, perdón. Deben seguir el diálogo familiar. No, la pregunta no estaba hecha antes. Yo creo que hay que partir del artículo 14 bis. La seguridad social debe ser integral y renunciable. Esto integral, es decir, todas las circunstancias de vida que tengan que remediarse, y que además esto tiene que dar el Estado. El engendro que se ha originado con la ley del año 95, ¿verdad? No, 2457. Desde el año 95 es propio del momento que vivía el país, es propio de las nacionalizaciones, es propio de la privatización de la seguridad social. Se dictaron las normas para las AFJP, se dictaron las normas para las ART. Unas quedaron en camino, las otras han recobrado nuevo vigor desde la reforma del 2012. Me parece que este sistema debe ser modificado porque las observaciones que hizo el doctor acerca del deficiente tratamiento de las dolencias está vinculado con todo el manejo de la salud, que es realmente malo, y que llegando al tribunal, en lo que se ve llegando al tribunal, se advierte las deficiencias notorias del sistema. Por ejemplo, apartándome de los ejemplos del doctor, pues dando un profe, la ART se aduce que no puede entrar a las villas de emergencia y subcontrata los servicios de salud, y los servicios de salud que subcontrata le dicen no, ahí no vamos. Como hay una cláusula de la ley que dice que están obligados a prestar el servicio, si no prestan, si no acuden a atender al enfermo, donde quiera que fuera, tienen responsabilidad. En estos casos, la ART tiene que acudir a la Superintendencia de Riesgos, denunciar el hecho y solamente entonces se verá a la Superintendencia qué medida adopta, qué medida toma. En este caso se estableció la responsabilidad de la ART por incumplimiento de una obligación ahora legal y que revela que el sistema no funciona como debe ser, ¿no? En síntesis, respondiendo a usted, creo que hay que estatizar el régimen, creo que es una obligación que le corresponde al Estado y que no basta con que se supervise a través de la superintendencia. Recuerdo un voto de la doctora Argibay en disidencia, donde habla de que la indemnización tiene que responder a una ecuación económica financiera del seguro. Contra todo lo
lo que dice la mayoría de la Corte, contra todo lo que pueden decir los tratados internacionales, contra todo lo que se puede afirmar, hay una opinión, y una opinión de trascendencia, que dice, no, esto que es monto indemnizatorio hay que sujetarlo a ecuación económica financiera, y esto no es aceptable por todo lo que hemos dicho, porque la indemnización, lo que tiene la indemnización o el tratamiento, lo que tiene que atender es a las necesidades y a las circunstancias personales